En este video vamos a hablar sobre la valoración del recién nacido y los puntos que vamos a tratar en esta presentación van a ser la definición de lo que es un recién nacido y su atención, la escala de valoración del APGAR, la escala de valoración de Silverman-Andersen, el test de Capurro, el de Ballard, algunas curvas de crecimiento o cómo se registra el Capurro junto con otros parámetros que hay que medir como el peso y un poquito sobre lo que es el tamiz metabólico y el tamiz auditivo. Y bueno, en cuanto a la definición de recién nacido, pues se va a definir como el producto de la concepción desde que nace hasta los 28 días de edad y al recién nacido lo vamos a poder clasificar según su peso y según su edad gestacional y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos a través de la presentación. Entonces, pues sería bueno aprovechar una diapositiva para recordar algunos aspectos importantes acerca de lo que es la fisiología del recién nacido, ya que muchos de estos aspectos pues deben ser tomados en cuenta para su adecuada valoración y para llevar a cabo acciones o tener en cuenta consideraciones durante el proceso de esta valoración. Una de las cosas importantes en cuanto a la fisiología del recién nacido es que no hay una correcta termorregulación, no regulan bien su temperatura y por eso durante el proceso del nacimiento y la valoración inicial hay que tomar en cuenta este aspecto, ya que el descenso de la temperatura pues aumenta el trabajo metabólico y puede condicionar a un estado de hipoenergía y pues como consecuencia de este estado de hipoenergía desencadenar un estado de hipoxemia. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos fisiológicos para anticiparnos y pues actuar conforme a las necesidades que pueda llegar a tener este bebé. En cuanto a la piel, hay que saber que en el recién nacido pues pueden existir las llamadas dermatosis del recién nacido, que no deben ser causa de angustia o preocupación, ya que son alteraciones en la piel que tienden a desaparecer. El médico debe de conocerlas y explicarlo a la madre ante alguna situación pues de duda, porque pues sí pueden llegar a generar cierta preocupación. Entonces, algunos ejemplos de estas dermatosis son el eritema tóxico, que son manchas rojizas en la piel, las manchas salmón, la mancha mongólica, que es más azulada y suele estar en la zona del sacro, los hemangiomas y la miliaria, que son como pequeños quistecitos en las encías que pueden aparecer, ¿no?, en la boca del bebé. Y bueno, en cuanto a cardíaco, cardiovascular, únicamente pues conocer que la frecuencia cardíaca normal del recién nacido pues puede oscilar entre 130 y 140 latidos por minuto y que pues en caso de llegar a haber alguna complicación que amerite un estudio de gabinete como el electrocardiograma, nos podríamos llegar a encontrar de manera pues temprana con una desviación del eje a la derecha que va a permanecer así durante algunos días y no hay una razón pues para preocuparse porque pues esto es debido a la circulación fetal que es diferente. Y pues lo mismo con el respiratorio, recordar que la frecuencia respiratoria normal del recién nacido va a ir de 40 a 60 respiraciones por minuto. En cuanto a la sangre, pues que los recién nacidos son deficientes en vitamina K, por lo tanto, pues va a haber una tendencia al sangrado, ya que hay factores de la coagulación que son dependientes de esta vitamina, el 2, el 7, el 9 y el 10, y esto pues se prevé durante las intervenciones primarias que se hacen al recién nacido durante la administración de una dosis de vitamina K para prevenir los posibles sangrados que se pudieran llegar a presentar. Y en cuanto a lo neurológico, pues recordar que hay una tendencia a la flexión, que es normal, eso es lo que queremos observar al momento de recibir al bebé y debe haber cierta resistencia a la movilización pasiva que al intentar extender las extremidades nosotros sintamos cierta resistencia y que al soltarlas estas vuelvan a la flexión. Esto pues nos habla de que hay un buen tono muscular. Preocupante sería encontrar un bebé hipotónico y flácido que tienda más a la extensión que a la flexión y se tendrían que tomar pues las medidas pertinentes para evaluarlo e intervenirlo. Esos son como algunos aspectos muy generales de la fisiología del recién nacido que se deben tomar en cuenta pues para prevenir complicaciones y para anticiparnos a sus necesidades. Entonces, lo que va a ser en sí la valoración del recién nacido o su atención inicial
es una serie de procedimientos que se van a llevar a cabo desde el nacimiento a las primeras 24 horas de nacido el bebé, que consta pues de una serie de cuidados, intervenciones y procedimientos con el objetivo de prevenir las complicaciones en un recién nacido sano. Entonces esa sería como tal la definición de lo que es el proceso de valoración inicial y ahorita vamos a ver cuáles son sus componentes. Pero antes, algo que me gustaría agregar aquí es que esta presentación pues se ha hecho con el objetivo de conocer cuáles son los cuidados y las evaluaciones iniciales del recién nacido al momento del parto. Sin embargo, pues es importante saber que previo a estas acciones hay muchas otras cosas en las que se debe prestar atención, ya que pues para asegurar el bienestar del bebé hay que llevar un control de la madre desde antes del parto. Entonces, un adecuado control prenatal con citas regulares, iniciadas desde la primera a la octava semana, es decir, en el primer trimestre, con al menos 5 citas en pacientes que no están complicadas y contar con ultrasonidos preferentemente de cada trimestre, o sea, de los 3 trimestres, y llevar un registro pues riguroso de todas las situaciones y circunstancias que se puedan llegar a presentar durante este proceso de embarazo. Para no dejar así como un hueco en este aspecto, pues hay algunos ejemplos que quisiera comentar. Por ejemplo, prenatalmente, durante las citas de control, se debe medir el fondo uterino de la paciente e ir percentilando en una curva de crecimiento para ver si es correcto o no y si se corre algún riesgo, ¿no? Entonces se tiene que ir percentilando cómo va creciendo el fondo uterino. También otra cosa así, pues muy general, pero muy importante, pues la nutrición de la madre, cuántos kilos ha subido en relación a su índice de masa corporal. Y como promedio general se dice deben subir aproximadamente de 12.5 kilogramos, así aproximadamente, pero pues como les acabo de decir, esto se evalúa en relación al índice de masa corporal de la paciente. Entonces, según su índice de masa corporal, hay una recomendación de qué tantos kilos se sugiere subir a la paciente, ¿no? Entonces hay que llevar un control de la nutrición y de cómo va subiendo de peso. Y hay que llevar también un correcto control de los medicamentos, ya que pues como se sabe hay fármacos que pueden resultar perjudiciales para el producto. Eso pues esto como en muy general, ¿no? Lo del fondo uterino, la nutrición, los medicamentos, pero estos 3 aspectos como muy generales entre muchísimas otras cosas deben ser vigiladas durante el control prenatal de la mujer embarazada. Entonces nada más era como para no dejar el hueco ahí de qué pasa antes, porque pues el cuidado del recién nacido y la prevención de que no tenga ninguna complicación y sea un recién nacido sano es desde antes, desde el control prenatal, ¿no? Entonces, una vez hecho este paréntesis pequeño, pues podríamos seguir ya con el tema que es el objetivo de la presentación. Entonces, lo primero que se debe hacer ya desde el momento en que el pediatra recibe al recién nacido de las manos del ginecólogo, pues es inspeccionar desde ese primer contacto la respiración, el tono muscular y la apariencia del líquido amniótico y la placenta, ya que pues las características del líquido y de la placenta nos podrían dar ideas sobre si existió sufrimiento fetal, si existe o no la presencia de meconio. Y es muy importante porque si hubo deglución de este, pues habría que prestar atención durante la primera exploración para evaluar si es necesaria una aspiración de líquido que se pudo haber tragado pues el recién nacido y de este modo pues prevenir un posible SAM, que es el síndrome de aspiración por meconio, que pudiera llegar a traer consecuencias respiratorias al bebé. Y una vez que les comentaba se recibe al bebé, hay que llevarlo a una cuna de calor radiante justamente para prevenir estas alteraciones que comentábamos en la diapositiva anterior de la temperatura y prevenir pues el estado de hipoxemia. De camino a la cuna, pues evaluar lo que ya decíamos, la respiración, el tono muscular y haber preguntado sobre el aspecto del líquido y de la placenta. Entonces, desde el nacimiento del bebé hay que cronometrar el tiempo. Es muy importante ya que hay evaluaciones que se van a tener que realizar en el momento justo. Las cunas de calor radiante tienen un cronómetro en la parte superior que hay que estar vigilando para poder hacer las evaluaciones pertinentes en el momento justo en el que deben ser realizadas. Entonces, llegando a la cuna, habrá que comenzar con el secado del bebé con técnica de esponjeo para no lesionarlo, pero a la vez
debe ser enérgico porque lo que queremos es estimularlo. Que el bebé llore es importante porque pues le ayuda a respirar. Esto pues generalmente se hace entre dos personas, mientras uno realiza el secado y la estimulación, el otro realiza el pinzamiento y la ligadura del cordón. Una vez que se prepara el material para hacer la ligadura del cordón, em, hay que, no hay que olvidar que después de hacer el corte, de realizar el corte, se debe evaluar la anatomía. Hay que evaluar que sea correcta, que sean las dos arterias junto con la vena, porque de lo contrario podría hablarnos de algunas alteraciones cardiovasculares que pues habría que tomar en cuenta esta anomalía para realizar los estudios pertinentes en el recién nacido. Entonces, ¿cómo es que se hace este pinzamiento? Eh, la primera pinza para cortar el cordón se debe colocar 3 centímetros por arriba de donde comienza el ombligo del bebé, o donde va a quedar el ombligo del bebé, o sea, por arriba de la piel, 3 centímetros. Y la segunda pinza debe ser colocada 5 centímetros por arriba de la piel. Entre esas dos pinzas se va a realizar el corte con una tijera y se realiza pues la ligadura. Hay que explicarle después a la madre que esta ligadura no debe lavarse con otra cosa que no sea agua y jabón, ni colocar cremas, ni alguna sustancia que pueda resultar irritante o que pueda desfavorecer la cicatrización. Entonces, en cuanto al extremo del cordón que queda separado, digamos, del cuerpo del recién nacido, se utiliza después para tomar muestras de sangre y realizar una gasometría. Luego del procedimiento de esto de prevenir la hipotermia en la cuna de calor radiante, de realizar el secado enérgico en esponjeo y su estimulación, el seguimiento adecuado del cronómetro y de haber realizado el pinzamiento, se inicia con la primera exploración física en la sala de parto y esta pues tiene que ser rápida, cefalocaudal y aunque sea rápida pues debe estar bien hecha y no podemos olvidar revisar ningún aspecto, ¿no? Entonces, de primera instancia, pues obviamente pues vamos a tener el aspecto general. Tenemos que evaluar los movimientos del recién nacido, cómo está su estado de alerta, si se ve bien nutrido o mal nutrido, el llanto, cómo es, la coloración de su piel, la presencia de dermatosis del recién nacido que les comentaba, si se evidencia algún dato de dificultad respiratoria que lo podemos ver en las narinas o en el tórax, la retracción gifoidea, la el tiraje intercostal, el aleteo nasal son datos pues de dificultad respiratoria. Cómo está su postura, ya nada más con la sola inspección podemos ver si tiene la característica flexión, si está flácido, si está hipotónico. Solamente con la inspección lo podemos ver. Y pues la apariencia general, ¿no? Si se ve sano o no. Eso es como también muy subjetivo, pero pues hay que inspeccionar bien al bebé. En cuanto a la cabeza, pues su tamaño, porque pues podría haber algunas alteraciones como hidrocefalia, las fontanelas hay que palparlas, que estén, que estén de una consistencia adecuada y que no estén abombadas, porque eso podría hablarnos de alguna complicación intracraneal. Entonces hay que asegurarnos que no estén abombadas. Las líneas de las suturas hay que palparlas, la implantación del cabello, si está simétrica su cara o si existe alguna dismorfia facial, porque pues en caso de no haber llevado un control prenatal, que pasa en muchas ocasiones que muchas pacientes no llevan un adecuado control prenatal, puede que no haya un diagnóstico temprano de algún síndrome que pueda tener ciertas alteraciones faciales características y de no contar pues con esos actos preventivos que ya nos pudieron haber hecho iniciar esta valoración con cierto diagnóstico, pues se puede realizar el diagnóstico de manera eh, pues ya no tan temprana, pero sí dentro de la primera valoración, ¿no? Dentro de la primera exploración. Entonces sí es importante evaluar la simetría de la cara o si existe alguna dismorfia o alteración en los componentes de esta. Los ojos, pues es importante abrirlos para verificar la presencia del globo ocular y su tamaño, si hay presencia de alguna secreción anormal o si tiene algún sangrado también, ¿no? O sea, las secreciones anormales para detectar alguna infección o si está edematosa su conjuntiva. Es importante pues siempre abrir los ojos, no podemos dejar de hacerlo durante la primera exploración.
En cuanto a los oídos, pues ver cómo está el tamaño, si tiene una adecuada forma y si están simétricos y bien implantados, si hay presencia de apéndices periauriculares o fístulas, porque esta presencia de apéndices nos podría prevenir sobre o dar un dato sobre alguna alteración renal o cardíaca, ¿no? Que están estos apéndices asociados con este tipo de alteraciones. Entonces sí es importante pues verificar que no exista algún tipo de fístula o de apéndice. Y pues dentro de lo posible, verificar que el conducto auditivo externo pues esté permeable. Ujú. En cuanto a la nariz, nada más pues sería la permeabilidad de las fosas nasales y la presencia de secreciones anormales. Habría que verificar y evaluar si el tabique nasal está deprimido o está bien colocado, que no esté desviado. Eso es como lo importante de la nariz, nada más la permeabilidad, si hay secreciones anormales y el tabique nasal. En cuanto a la boca, pues la presencia de fisuras labiales, hay que introducir el dedo para verificar que no haya alteraciones en el paladar, o en los labios, que no haya labio paladar hendido. Para eso es que se debe introducir pues el dedo. Que no, bueno, que haya, si hay o no presencia de quistes, lo que comentábamos anteriormente, si tiene o no brotes de dientes y la forma y el tamaño de la lengua. Eso es como lo importante porque pues recordemos que los pacientitos con hipotiroidismo nacen con macroglosia. Entonces es importante nunca olvidar la revisión, sobre todo pues, de la forma y del tamaño de la lengua. En cuanto al cuello, lo importante aquí pues es verificar que sea móvil y que hay que palparlo para ver si no hay presencia de masas o adenopatías, alguna pues tumoración y dentro de lo posible pues palpar la tiroides para ver cuál es el tamaño, lo que comentábamos de alteraciones tiroideas que pudiera un bebé llegar a nacer así y la presencia o ausencia de fístulas en el cuello también, ¿no? Es como importante revisarlo. En cuanto al tórax, pues que esté en una forma pues adecuada, que sea simétrico. Hay que ver las areolas, si hay alguna areola extranumeraria o pezón extranumerario, que estén adecuadamente implantados, o sea, que estén al nivel adecuado. Hay que, durante la inspección del tórax, ver el tipo de respiración, lo que les decía del tiraje intercostal, la retracción gifoidea, porque pues serían datos de dificultad respiratoria. Y es importante llevar el registro de la respiración en el recién nacido. Hay que realizar la percusión y la auscultación. Y en cuanto a la auscultación, pues habrá que verificar la frecuencia cardíaca, que no sea muy baja. Recordemos que es de 120, 140, más o menos. El ritmo cardíaco y verificar si hay presencia o ausencia de soplos o ya de entrada, pues desde la exploración de la piel, ver si el paciente está cianótico o tiene una buena coloración, que nos podría hablar como pues de alteraciones de tipo cardiovascular. En cuanto al abdomen, pues es importante pues verificar su forma, su volumen, si no existe alguna concavidad, porque pues nos podría estar hablando de alguna alteración congénita del tracto gastrointestinal, hace que no esté deprimido, la presencia o ausencia de peristaltismo y las características pues del cordón umbilical, ¿no? Que ya se revisó desde el corte. En cuanto a las genitales, en los hombres, la implantación del meato urinario es importante verificar lo que esté presente, el tamaño y la localización testicular y la coloración de los testículos. Y en las mujeres, pues si hay alguna presencia de secreción vaginal y el tamaño del clítoris, es importante también este, verificarlo. El ano hay que ver que esté permeable. Eso es como que esté bien localizado y que esté permeable. Y en la columna vertebral hay que voltear al recién nacido y verificar que esté íntegra, que sea continua y que no tenga ninguna presencia de masas. Y en cuanto a las extremidades, pues que estén íntegras, que sean móviles, que no tengan alguna deformación o posiciones pues anormales, lo que les comentaba de que la tendencia es la flexión y es lo normal.
para verificar pues que no exista alguna parálisis o luxación congénita, por ejemplo, de cadera, con las maniobras de Barlow y Otorlani, los pulsos periféricos, el llenado capilar y hay que evaluar también pues la presión palmar, porque eso pues nos habla de un buen tono muscular. Y en cuanto a verificar si no hay fractura o parálisis, por ejemplo, con el reflejo de Moro se puede evaluar si no responde de algún lado, de alguna extremidad, por ejemplo, superior, podría hablarnos de alguna fractura o de alguna parálisis o luxación. Entonces, todo esto hay que evaluarlo, o si existen, por ejemplo, datos de trauma obstétrico, que eso, pues, por ejemplo, el caput succedaneum o algún cefalohematoma, también hay que verificarlo. Entonces, sería como en general lo que hay que revisar en la primera exploración física durante el parto, en la sala de parto. Obviamente, después en alojamiento conjunto, cuando se lleva a la madre junto con su bebé a piso o dentro del hospital, se tiene que hacer una segunda exploración física. Pero sí es importante también hacer la exploración física durante en la sala de parto, porque pues es el primer contacto y es donde nosotros podemos detectar de manera temprana alguna alteración de la que ya desde ese momento, desde que acaba de nacer el bebé, podemos realizar pues las intervenciones pertinentes. Es muy importante realizarla de manera pues adecuada. De lo que habíamos comentado sobre la monitorización del tiempo durante la valoración inicial, eh, esto pues con la finalidad de realizar las evaluaciones pues clínicas correspondientes, sobre todo las que tienen que ver con la madurez pulmonar y la adaptabilidad pues digamos cardiorrespiratoria luego del nacimiento. Nos referimos específicamente pues al Apgar y al Silverman, que también se hacen dentro de la sala de parto y tienen sus tiempos específicos para ser realizadas. Vamos a iniciar primero con el Apgar, que pues va a ser un examen clínico que se va a realizar al recién nacido en la sala de parto durante el primer y quinto minuto de vida extrauterina para evaluar su adaptación cardiorrespiratoria. Entonces, lo que evaluamos al primer minuto, lo he puesto aquí en la presentación, pues es la tolerancia al nacimiento. O sea, pues es un trauma, es un estrés al final de cuentas, y eso es lo que vamos a evaluar durante el primer minuto, la tolerancia a este estrés que sufre el recién nacido tras el nacimiento. Y al quinto minuto lo que vamos a evaluar es la adaptabilidad al medio ambiente y la capacidad de recuperación que éste va a tener tras este trauma o este estrés. Vamos a evaluar 5 parámetros que corresponden a las letras del APGAR, y la puntuación va a ser de cada uno de estos parámetros, se le va a otorgar de 0 a 2 puntos, puede ser 0 puntos, 1 punto o 2 puntos. Y entre más alto sea el puntaje, pues es mejor, tiene mejor pronóstico, es mejor para el recién nacido. Entonces va a ser el APGAR, que es A de apariencia, que la apariencia se refiere a la coloración de la piel. La P, que es de pulso, que se refiere a la frecuencia cardíaca. La G de gesticulación. La A de actitud, que se refiere al tono muscular. Y la R de respiración o frecuencia respiratoria. Entonces aquí están los signos, los 5 signos que vamos a evaluar, y lo que les comentaba, que a cada uno de estos se le va a asignar un puntaje de 0 a 2 puntos dependiendo de lo que encontremos en estos parámetros. La A habíamos dicho que era de apariencia o de coloración de la piel, y por ejemplo, si el paciente está cianótico, le vamos a otorgar 0 puntos. Si el paciente tiene una acrocianosis, es decir, que tenga una cianosis distal, una cianosis de las extremidades, le vamos a otorgar un punto. Y si está rosadito, como un recién nacido pues sano, le vamos a otorgar 2 puntos. En el primer minuto pues todos suelen estar cianóticos o con acrocianosis, pero pues la evaluación es durante el primer y quinto minuto. Entonces, luego el pulso, que se refiere a la frecuencia cardíaca. Si realizamos la auscultación y está ausente, vamos a otorgar 0 puntos. Y
Si la notamos que es menor a 100, en la sala de parto pues no es posible llevar una adecuada medición de la frecuencia cardíaca, pero pues más o menos en comparación con un adulto podemos realizar esta medida pues de esa manera no tan objetiva. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta pues si está por arriba de 100 o por debajo de 100, si se parece a la de un adulto o está mucho más acelerada que en un adulto, y ya pues otorgaríamos un punto si consideramos que es menor a 100 o 2 puntos si consideramos que es mayor a 100 latidos por minuto. En cuanto a la irritabilidad, refleja que es lo de la gesticulación. Aquí es si responde o no a los estímulos y tiene que ver también con las características del llanto. Entonces, si no responde a estímulos y no llora, se le va a dar 0 puntos. Si hace muecas o llora, pero de una manera pues débil, se le va a dar 1 punto. Y si tiene un llanto vigoroso, se le da 2 puntos. En cuanto a la actitud, que es el tono, vamos a evaluar si hay flacidez, si hay flexión o si hay un movimiento activo. O sea, que sí esté con la tendencia a la flexión, pero el bebé tenga sus movimientos, pues digamos, propios, espontáneos, activos. Si está flácido, hay que otorgar 0 puntos. Si está flexionado pero sin movimiento activo, 1 punto. Y si está flexionado con movimiento activo, se le dan 2 puntos. En cuanto a la respiración, hay que verificar si existe esta respiración. Si no, hay que otorgar 0 puntos. Si es lenta e irregular, 1 punto. Y si es fuerte, irregular y además llora, 2 puntos. Entonces la puntuación normal de un APGAR debe de ir de 7 a 10 puntos. Si nosotros tenemos una puntuación total de 0 puntos, pues es que ese bebé pues está asfixiado, está muerto. O sea, es un bebé muerto. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una puntuación menor a 4, estaríamos ante una depresión cardiorrespiratoria pues severa y se tiene que iniciar tal vez con maniobras de reanimación. Si tiene de 4 a 5 puntos, depresión cardiorrespiratoria moderada, y si tiene 6 puntos se toma como una depresión cardiorrespiratoria pues leve. Y si tenemos una depresión cardiorrespiratoria leve, es decir, que tengamos 6 puntos, se debe hacer la valoración normal, es decir, que es al primero y al quinto minuto. Pero si tenemos una depresión cardiorrespiratoria moderada a severa, ya no se va a hacer solamente al primer y al quinto minuto, se va a hacer al primer minuto, a los 5 minutos, a los 15 y a los 20, para estar pues evaluando esta adaptabilidad cardiorrespiratoria del bebé. Entonces, espero que esa parte pues haya quedado clara. La otra medición o valoración que tenemos que realizar también, que tiene que ver con esta adaptación cardiorrespiratoria y la madurez pulmonar del recién nacido, pues es la de Silberman-Andersen. Se va a realizar a los 10 minutos del nacimiento. Y les comentaba, pues evalúa la madurez pulmonar y también pues la adaptabilidad cardiorrespiratoria y la dificultad que pueda llegar a presentar este recién nacido. Va a evaluar también 5 parámetros. La puntuación, igual que en el APGAR, se le va a dar a cada parámetro de 0 a 2 puntos. Y es importante pues recordar que en los recién nacidos puede haber algunos periodos de apnea, pero que son menores de 15 segundos, y eso es normal. Hay que tenerlo muy en cuenta cuando se realice esta valoración. Y aquí, al revés de en el APGAR, entre más bajo sea el puntaje, pues va a ser mejor para el bebé. Los 5 parámetros que vamos a evaluar son el movimiento tóraco-abdominal, el tiraje intercostal. Aquí pues las puntuaciones van a ser de si está presente, si es muy marcado o si es poco marcado, se le va a ir dando una puntuación, y pues menores puntuaciones a lo que es normal y mayores puntuaciones a lo que podría hablarnos de una dificultad respiratoria. Entonces, el movimiento tóraco-abdominal, que no debe estar disociado, el tiraje intercostal, que de preferencia no debe estar visible, retracción gifoidea, que también es otro dato de dificultad respiratoria, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Entonces, así es como se van a evaluar. Les comentaba, por ejemplo, el movimiento tóraco-abdominal debe ser rítmico y regular. Si es así, se le va a dar 0 puntos. Si el tórax está inmóvil y el abdomen se está moviendo, o sea que haya un movimiento, pues, en cierto modo
disociado, se le va a dar un punto. Ahí las flechitas lo están como ejemplificando, tórax inmóvil con abdomen en movimiento, y se le va a dar 2 puntos si el tórax y el abdomen están en sub y baja, como si cada cual fuera por su lado, ¿no? Es una respiración pues que no es normal, claramente. En cuanto al tiraje intercostal, si no hay, que es lo ideal, se le va a dar 0 puntos. Si apenas es visible, se le da un punto. Y si está muy marcado ese tiraje intercostal, eso pues quiere decir que al bebé le está costando mucho respirar y está usando sus músculos accesorios de la respiración, pues se le da 2 puntos. La retracción gifoidea, si no hay, 0 puntos. Y si se nota, pero muy poco, 1 punto. Y si está muy marcado, se le da 2 puntos. Esto, pues como se pueden dar cuenta, pues es muy observador dependiente, ¿no? Ya depende más bien como, digamos, de la acuciosidad del médico que lo está evaluando y de su experiencia. En cuanto al aleteo nasal, pues si no hay 0 puntos, si es mínimo 1 punto y si es muy marcado, 2 puntos, igual que los demás parámetros. Y el quejido respiratorio, si no hay 0 puntos, si se oye, pero nada más con el estetoscopio, se le da 1 punto. Y si se oye aún sin estetoscopio y que sea muy acentuado, se le da 2 puntos. Y los resultados, se los he puesto ahí abajo. Si es 1 o 2 puntos, se dice que es una dificultad respiratoria leve. Casi ningún bebé tiene 0 puntos. Entonces, puede tomarse incluso como normal, aunque se dice que de 1 a 2 puntos es de dificultad respiratoria leve. De 3 a 4 puntos, una dificultad respiratoria moderada. Y mayor a 4 puntos ya nos estaría hablando de una dificultad respiratoria pues grave. Ahora, esas dos evaluaciones que son para las que nosotros hemos estado pendientes del cronómetro, que tienen que ver con la dificultad respiratoria, con la adaptabilidad cardiorrespiratoria al medio externo, eh, son el Apgar y el Silverman. Ahora, eso es dentro de la sala de parto. Una vez que se ha verificado que no hay ninguna alteración y que se ha evaluado cardiorrespiratoriamente al recién nacido, se puede evaluar el test de Capurro ya fuera de la sala de parto para hacer una estimación eh, a través de parámetros físicos de la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, a través de ciertos parámetros físicos, nosotros le vamos a dar una edad gestacional pues estimada al bebé, al recién nacido. Entonces, eso ya puede ser fuera de la sala de parto. Y va a evaluar 5 parámetros, como les he comentado, parámetros físicos. Aquí se utiliza para juzgar su madurez y así es como nosotros le otorgamos una edad gestacional aproximada. Este de Capurro se prefiere para los neonatos nacidos más allá de las 32 semanas de gestación y como toda evaluación inicial es muy útil para prevenir complicaciones y anticipar riesgos médicos. Para los neonatos nacidos menores de 32 semanas de gestación es mucho más recomendable el test de Ballard. Entonces, es para los recién nacidos que se estima que fueron a término. Y bueno, entonces los 5 parámetros físicos que se van a evaluar es la forma del pabellón auricular, eh, em, el tamaño de la glándula mamaria, si se ha formado o no el pezón, la textura de la piel y los pliegues de la planta del pie. Entonces, aquí es un poco menos intuitivo, no es como las cardiorrespiratorias que otorgábamos 0, 1 y 2 puntos. Aquí los puntos, el puntaje está establecido y generalmente cuando se realizan estas evaluaciones, tanto el Capurro como el Valar, que son para edad gestacional, se tiene la tablita a la mano para irlo evaluando a través de la inspección, porque todo es muy visual y es muy observador dependiente y se va registrando en esa tablita que todos los hospitales tienen su tablita en tococirugía y se va palomeando o marcando el puntaje para al final calcular eh, la edad gestacional. Entonces, nada más para revisarla, pues la forma de la oreja, si
Si está deforme y no tiene las curvaturas bien formadas, se le va a dar un puntaje de 0 puntos. Si está parcialmente incurvado, solamente en el borde superior, como lo muestra el dibujo, van a ser 8 puntos. Si está incurvado bien, no incompleto, sino que bien incurvado, pero solamente la parte superior, van a ser 16 puntos. Y si el pabellón auricular está completamente incurvado tanto de la parte superior como de la inferior, van a ser 24 puntos. En cuanto al tamaño de la glándula mamaria, si a la palpación no es posible determinar eh, el área correspondiente a la glándula mamaria, se le va a dar 0 puntos. Si es palpable pero mide aproximadamente menos de 5 milímetros, se le va a dar 5 puntos. Si es palpable y mide entre 5 y 10 milímetros, 10 puntos. Y si mide más de 10 milímetros, se le va a dar 15 puntos. En cuanto a la formación del pezón, si apenas se logra ver, pero no tiene areola, se le va a dar 0 puntos. Si el diámetro es menor de 7.5 milímetros y la areola está lisa, o sea, no tiene una textura característica, se le da 5 puntos. Si el diámetro es mayor a 7.5 milímetros y la areola está profunda y tiene un borde, se le va a dar 10 puntos. Y si es mayor de 7.5 milímetros y tiene bordes levantados, se le va a dar 15 puntos. La areola, si la areola tiene bordes levantados, se le va a dar 15 puntos. En cuanto a la textura de la piel, si es muy fina y está gelatinosa, pues eso habla de una inmadurez, ¿no? Entonces se le va a dar 0 puntos. Si está fina y lisa, 5 puntos. Si es gruesa, pero tiene descamación superficial, se le va a dar 10 puntos. Si es gruesa y tiene grietas, 15 puntos. Y si es gruesa y tiene grietas muy profundas y se ve un aspecto de la piel, lo que se dice que es apergaminada o muy arrugada, se le va a dar 20 puntos. En cuanto a los pliegues plantares, si no presenta pliegues en la planta del pie el bebé, se le va a dar 0 puntos. Si son marcas mal definidas en el medio anterior, se le van a dar 5 puntos. Si tienen el medio anterior, pero ya no están tan mal definidas, se les van a dar 10 puntos. Si lo tiene en toda la planta del pie, pero están mal definidas, 15 puntos. Y si tiene las marcas profundas, en el medio anterior, se le van a dar 20 puntos. Nos podemos ir guiando por los dibujitos. Y esta evaluación para estimar una edad gestacional según estas características físicas va a tener un margen de error de entre más menos en 9 días. Es importante también conocer esto. Y bueno, y entonces ya con el puntaje, ¿cómo vamos a calcular esa edad gestacional? Y aquí les he puesto cuál es la fórmula. Entonces tenemos la edad gestacional. Esto es importante que se realice a mano e intentar no usar calculadora. Entonces la edad gestacional se va a calcular con la suma de 204 más el puntaje que se haya obtenido durante la exploración del capurro, y se va a dividir en 7. Y aquí les he puesto cuáles son los resultados que podemos obtener según lo que nos haya dado en esa operación. Entonces, un bebé va a ser postmaduro si tiene 42 semanas o más. Va a estar a término si tiene de 37 a 40 o 41 semanas, prematuro leve de 35 a 36 semanas, prematuro moderado de 32 a 34 y el prematuro extremo menos de 32 semanas según esta evaluación de Capurro. Más adelante vamos a ver lo que habíamos dicho de la clasificación del recién nacido según su peso y edad, y eso pues más adelante durante la presentación. Y bueno, el test de Ballard es exactamente para lo mismo, para calcular, hacer una estimación de la edad gestacional de un neonato, y aquí se van a tomar tanto parámetros físicos como neurológicos o neuromusculares. Aquí van a ser muchísimos más parámetros, no son solo 5, son 12 parámetros, y este es más útil para neonatos prematuros. Es lo que también yo he observado en mi experiencia como estudiante, que para, que para la mayoría de los recién nacidos prematuros siempre se utiliza este test en lugar del capurro. Y es un poco más complicada, la verdad, de realizar.
en primera pues porque son muchísimos parámetros y en segunda pues porque en mi experiencia lo que he visto cuando lo evalúan el especialista o algún otro personal de salud que también esté capacitado para hacerlo, hay muchísima variabilidad y es muy observador dependiente. Literalmente tienes que guiarte por lo que ves en la tabla con los dibujos. Entonces, yo voy a decir cuáles son los parámetros y no voy a ahondar demasiado en cómo es que se ven pictóricamente en la tabla. Pero sí les voy a poner en la barra de comentarios un video sobre cómo, un ejemplo pues de cómo se realiza esta exploración pues por un pediatra, un neonatólogo. Entonces los parámetros neuromusculares que vamos a evaluar es la postura y como ven ahí en la tabla, pues se va a dar un puntaje de -1 a 5 puntos. La ventana cuadrada, que consiste solamente en flexionar la muñeca y ver los grados a los que se flexiona. El regreso del brazo, que es estirar el brazo y ver a cuántos grados vuelve a su estado de flexión normal. El ángulo popliteo, que también consiste en realizar la extensión de la cadera y llevar digamos, la punta del pie a a la cabeza para ver cuánto mide el ángulo popliteo, es decir, cuánto mide el ángulo que se forma entre la pantorrilla y el muslo en la fosa poplitea. También está el signo de la bufanda, que es llevar la extremidad superior hacia, hacia el cuello y ver qué tanto grado de flexibilidad tiene el neonato, pues entre más digamos elástico, eso habla de una prematurez más severa, ¿no? Y la maniobra de talón-oreja, que consiste en llevar el talón pues a la oreja y ver qué tanta flexibilidad existe. Y bueno, los físicos van a ser, estos sí son un poco parecidos al capurro, evalúa también la piel, la presencia del lanugo, la superficie plantar, las mamas, el ojo y el oído, los genitales masculinos o femeninos, dependiendo de cuál sea el caso, y a estos pues se les va a otorgar también una calificación. Y ya lo que corresponda a la calificación, estos también son de -1 a 5, y lo que haya resultado de los neuromusculares junto con los físicos, los vamos a verificar en esta tablita para ver cuántas semanas le corresponden de gestación al recién nacido que estemos evaluando. Entonces aquí es con la tablita esa que nosotros obtenemos el resultado. Y bueno, están también las gráficas de Lubchenco, que aquí hay que determinar el peso al nacer y lo vamos a relacionar con la edad gestacional que nos haya dado en el capurro y lo vamos a graficar en estas gráficas esta la pueden encontrar en la norma oficial mexicana que está cuadriculada y pues es más fácil de, de registrar los resultados. Esta también se puede graficar con el peso que se haya obtenido del recién nacido y la edad gestacional que se nos haya proporcionado de la fecha de última regla, si es que es confiable, ¿no? Porque muchas veces pues no es confiable, la paciente no lo recuerda, no está segura y no tenemos ultrasonidos como para verificar y obtener una edad gestacional. También se puede sacar con el capurro, como les había comentado. Y si ven ahí en la gráfica, pues se va a dividir esta gráfica nos va a dar un resultado entre pretérmino, término y postérmino. En relación al parámetro que estamos tomando de edad gestacional y nos va a decir si es pequeño, adecuado o grande para la edad gestacional según el parámetro que estamos evaluando del peso al nacer en gramos. Entonces, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, ¿no? Porque no es tan difícil de leer. Ahí tenemos las percentilas del 10, 50 y 90%. Por arriba del 90% pues van a ser grandes para la edad gestacional y por debajo de la percentila 10 pues van a ser pequeños para la edad gestacional.
Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un resultado de capurro, que tuviéramos una FUM no confiable y que tuviéramos un capurro de 36, digamos, y que el recién nacido haya pesado 2000 gramos, sería un recién nacido pretérmino que es adecuado para la edad gestacional. Si hubiera sido, digamos, menor a 2000 gramos, que fuera 1500 gramos o 1000 gramos o de ahí para abajo, sería pretérmino con pequeño para la edad gestacional. Si avanzamos unas semanas más, por ejemplo, que fueran 38 o 39 semanas de gestación, lo que nos hubiera dado y que pesara igual esos 2000 gramos, sería a término, pero pequeño para la edad gestacional. Y si pesara por arriba de 2500, que sería 3000 gramos, sería adecuado para la edad gestacional. De las 41 semanas de gestación en adelante ya sería postérmino y dependiendo del peso que nosotros obtengamos al pesar al recién nacido en gramos, vamos a ver si está pequeño, si está adecuado, si está grande para la edad gestacional. Entonces empezamos con la edad gestacional, aquí vemos, ¿no? Desde la 26, que antes de la 26 sería pues extremadamente prematuro extremo, ¿no? Pero sí, desde la 26 hasta la 37 todavía es pretérmino, desde la 38 hasta la 41 término y de la 41 a la 44 o de la 41 en adelante pues postérmino y cada uno de estos parámetros de pretérmino, término, postérmino tienen su peso adecuado para la edad gestacional. Entonces hay que verificar el peso siempre y hay que hacer esta gráfica para después dar el diagnóstico, ¿no? De si obtiene recién nacido sano, pequeño, grande o adecuado de tantas semanas de gestación, pequeño, grande o adecuado para la edad gestacional y agregar los diagnósticos que se hayan obtenido durante la exploración física en la sala de parto. Entonces, esto es lo que les comentaba de la clasificación del recién nacido desde la primera o segunda diapositiva, que, que recién nacido pues habíamos dicho que era hasta los 28 días, pero eso lo podemos clasificar según su edad gestacional y el peso, y esto es como lo que más se encuentra en la mayoría de las bibliografías. Esta es la forma de clasificarlo, porque pues hay muchas formas. Hay cambios en de qué semana de gestación a qué semana de gestación es pretérmino y de qué semana de gestación a qué semana de gestación es término y postérmino, pero este es como lo que yo más encontré que se repite, ¿no? En las bibliografías, y me parece que si se repite en varias bibliografías, pues es porque es lo más, lo más acertado. Entonces aquí la edad gestacional pues vamos a tener que lo vamos a clasificar en pretérmino, término o postérmino. En algunas ocasiones también lo clasifican como inmaduro, pero no es muy frecuente encontrarlo. Más bien es pretérmino, término y postérmino, pero aún así pues voy a mencionar sus características. En cuanto al recién nacido pretérmino, va a ser aquel que, que tiene como resultado de semanas de gestación de 28 a 37 semanas de gestación y el peso aproximado es de 1000 a 2500 gramos, pero el parámetro que aquí es importante es las semanas de gestación para poder clasificarlo, no el peso. Entonces, el peso se va a utilizar para clasificarlo según las percentilas. Entonces aquí lo importante, el parámetro lo he subrayado, que son las semanas de gestación, y ahí les pongo el peso aproximado o que sería adecuado, ¿no? Para según las semanas de gestación. Entonces, pretérmino de 28 a 37 semanas de gestación. El inmaduro, que es lo que en otras bibliografías llaman prematuro extremo, es el que es menor de 27 semanas. Menor de 27 semanas de gestación. Se dice que de 21 a 27, pero si es menor de 27 ya es recién nacido inmaduro, y el peso aproximado es de 500 a 1000 gramos. El atérmino va a ser de las 37 semanas de gestación a las 42 semanas de gestación. El peso aproximado es de 2500 gramos o más. Y el postérmino va a ser aquel que vaya más allá de las 42 semanas de gestación. ¿Ok? Y del peso. El peso, pues esto es muy sencillo, se divide en bajo peso o hipotrófico, peso adecuado o eutrófico y peso alto hipertrófico. Esto se va a hacer pues registrando el resultado de lo que nos haya dado el gramaje, ¿no? Cuando pesamos al recién nacido, y lo vamos a
a poner a graficar, como lo vimos en la diapositiva pasada, en la gráfica de Lubchenco, que si vieron que estaba en 90, 50 y percentila 10. Entonces ahí simplemente se va a graficar y si sale por debajo del 10, debajo de la percentila 10, pues va a ser hipotrófico de bajo peso. Si sale entre la 10 y la 90, entre ese rango que habíamos visto, le voy a regresar para que la vean. Está 90, 50, 10. Y si sale por arriba del 90, pues va a ser de peso alto o hipertrófico, ¿no? Lo que también le dicen pequeño, adecuado o grande para la edad gestacional. Y bueno, en cuanto al tamiz metabólico, pues va a ser un estudio bioquímico, como ahí lo dice, que consiste en tomar 5 gotas de sangre del cordón umbilical que se toma inmediatamente al nacimiento o del talón del bebé. La verdad es que idealmente debería de ser del talón del bebé y preferentemente debe ser durante el tercero y quinto día después del nacimiento, idealmente a las 48 horas, pero puede ser entre el tercer y quinto día después del nacimiento. Y pues es importante realizarlo y es obligatorio en todo recién nacido porque los datos clínicos que nosotros, más bien no dan ningún dato clínico. O sea, el bebé puede ser aparentemente sano o parecer no sano, pero en realidad puede tener alguna enfermedad de tipo metabólico, pero como al nacimiento no hay signos clínicos que nos hagan sospechar, pues por esta razón es que debe ser obligatoria en todos los recién nacidos porque nos puede orientar sobre una posible enfermedad metabólica que nosotros no podamos ser capaces de identificar solamente por la clínica. Y lo importante también decir aquí es que no es un procedimiento diagnóstico, sino como les he venido diciendo, es algo que nos orienta a que pudiera haber alguna normalidad. Es que si sale alterado o hay que sospechar de que exista alguna enfermedad de tipo metabólico y se debe solicitar la prueba diagnóstica de confirmación ante cualquier resultado que pueda parecer anormal. Entonces, esto es como lo que nos podría orientar a que podría haber algo mal dentro de lo que corresponde al metabolismo, ¿no? Del bebé. Y lo que ya les comentaba es el análisis de 5 gotas de sangre que se recolectan en un papel filtro que se llama tarjeta de Gatrier. Y este es el procedimiento. En este cuadro, pues se citan todas las enfermedades que puede sugerir o a las que es sensible este estudio bioquímico, que es el tamiz metabólico, algunas endocrinopatías como el hipotiroidismo congénito, que sí da alguna clínica, esa, la hiperplasia suprarrenal congénita, alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos, que son las acidemias orgánicas o las aminoacidopatías, también algunas alteraciones de la hemoglobina o hemoglobinopatías y algunas inmunodeficiencias y otros trastornos genéticos. En cuanto al tamiz metabólico, pues esta prueba es para detectar pues la hipoacusia o la sordera en el recién nacido y no causa ningún dolor ni ninguna molestia. Esta se puede realizar dentro de los primeros 3 meses de nacimiento y es importante pues porque también como el anterior no da ningún dato clínico sugestivo de que haya alguna alteración en la audición y esta prueba se va a realizar durante el sueño, mientras el recién nacido está dormido y se puede utilizar dos equipos, ¿no? Para hacer la prueba, que es la de emisiones autoacústicas o potenciales evocados, que es mucho mejor utilizar los potenciales evocados porque evalúa toda la vía, o sea, no solamente evalúa la cóclea, sino que evalúa toda la vía auditiva, o sea, todo lo neurológico lo evalúa los potenciales evocados automatizados. Entonces, de preferencia, pues se recomienda utilizar los potenciales evocados y no las emisiones autoacústicas que solamente van a medir si tiene una correcta función coclear y no nos daría ningún dato sobre la vía neurológica correspondiente a la audición. Algunos factores de riesgo para la hipoacusia son una prematuridad y bajo peso al nacer, la hiperbilirrubinemia, las infecciones como el citomegalovirus, el toxoplasma, la rubiola, que son enfermedades que se conoce que tienen como complicación la pérdida de la audición o la hipoacusia,
algunas meningitis, hipoxia isquémica perinatal, o sea que haya hipoxia al nacimiento, las malformaciones craneofaciales por obstrucción del conducto más que por alguna alteración neurológica o algo que pueda dañar la cóclea como en el caso de las infecciosas, algunos fármacos ototóxicos que sí se pueden llegar a utilizar como los aminoglucósidos y algunos diuréticos y la ventilación mecánica prolongada también puede llegar a producir hipoacusia o pérdida de la audición. Entonces, esta es la historia clínica neonatal de un hospital. Aquí es donde se hace el registro de todo lo que hemos estado viendo a través de la presentación. Aquí se registra tanto los datos del paciente, del paciente o la paciente, de su madre, y las características que ya comentábamos, lo de la respiración, que es muy importante, el líquido amniótico y la placenta, que debe incluso registrarse hasta su gramaje, sus características, si hay presencia de calcificaciones, y lo que les comentaba, el Apgar del primer minuto, del quinto minuto, y el Silverman que se hace a los 10 minutos con el puntaje, y los signos vitales, aquí están el capurro, el Ballard, si es que se utiliza el Ballard o el capurro, alguno de los dos, y se tiene que hacer pues el registro durante la exploración física, lo que les comentaba, es en la sala de parto, y conforme nosotros vamos explorando, se debe contar con el apoyo de alguien más que vaya registrando todos los hallazgos que nosotros hagamos durante la exploración física, que es la valoración inicial del recién nacido. Y aquí hay algunos ejemplos pues patológicos de lo que pudiéramos llegar a encontrar, y si hay alguna otra alteración que nosotros detectemos, se puede también registrar. Y el diagnóstico, ya nada más lo de ver a la madre con su bebé a alojamiento conjunto. Entonces esto es como la hoja de registro en donde nosotros vamos a llenar todo esto que corresponde a la valoración inicial del recién nacido, y pues posteriormente dar las recomendaciones eh, que pues generales a la madre instruirla o educarla sobre los datos de dificultad respiratoria, decirle cómo es que se podría presentar el bebé, cómo podría verse físicamente un bebé que tenga dificultad para respirar, y educarla sobre los cuidados de la cicatrización del cordón umbilical, y pues eso sería pues prácticamente todo. Entonces, en este video lo que se ha revisado es la definición del recién nacido y su atención, la escala de valoración del Apgar, del Silverman, del Capurro, del Ballard, que les voy a dejar ahí un video, porque sí es un poco, un poco complejo explicarlos solamente con la tablita, y las curvas de crecimiento, las de Lubchenco, el tamiz metabólico, algo muy general, la verdad, y el tamiz auditivo, para qué sirve? Esto pues obviamente va dirigido a los estudiantes de medicina, pero siempre hay que complementarlo todo con la bibliografía que esté actualizada. Gracias por dejar tus comentarios, te invitamos a que los dejes, y pues recuerda que si tienes alguna duda o algo que quieras sugerir, pues estamos aquí pues para aprender juntos.